¿Elevamos el videojuego al siguiente nivel? Juegos inclusivos, juegos accesibles, juegos sin barreras. Buenas tardes, Jaime, Sandra. Jaime Barahona Martínez, doctor en Narrativa, Diseño y Accesibilidad de Videojuegos. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Tutor en el grado de videojuegos, multimedia en esta universidad, en UNEIS. El tutor de todos. ¿Y tú, Sandra? Sandra, doctora en Game Studies y Desarrollo de Negocio, decana de la Facultad de la Universidad de UNEIZ en Nuevas Tecnologías Interactivas. Eso es. Gracias. Una universidad, si hablamos un poquito de ella, relativamente nueva, ¿no? Pues estamos en Vitoria-Gasteiz. Hace 2 años y medio ahora ya de andadura de la universidad, o sea que somos una universidad joven, pero no por ello falta de experiencia, debido a que nos nutrimos de un grupo de universidades de las que formamos parte. Y ya no solamente eso, sino que a pesar de que casi todos los grados que aquí se imparten son novedosos o están focalizados en algún área específica del sector, pues por suerte estamos encontrando no solamente a profesionales, sino también a académicos que están pudiendo aportar esas 2 grandes bazas que tiene la universidad, esa pequeña patita en la industria, esa pequeña patita en la investigación y en todas las novedades que vamos viendo pues, casi día a día, sobre todo en nuevas tecnologías, que no hay año donde no pase algo, donde haya alguna revolución, donde alguien invente una nueva inteligencia artificial, ahora que es la moda, pero sí. Sí, cada vez hay más y por suerte estamos consiguiendo encontrar a gente apasionada por la enseñanza y apasionada por el sector, que tiene mucho que contar, mucho que contar. La accesibilidad no es solo una cuestión física, también es una cuestión tecnológica y económica. ¿Cómo se pueden diseñar con las nuevas tecnologías, nuevas experiencias en torno a la accesibilidad y la inclusión? Pues hombre, al final la idea de la accesibilidad y también de la inclusión es ser capaz de superar barreras, ser capaz de hacer que más personas, independientemente de su condición, de la circunstancia también que les rodea, sean capaces de tener ese acceso, también incluso de poder conectar con las historias que se cuentan en el caso de pues, medios de entretenimiento, como puedan ser películas, series o videojuegos en nuestro caso. Entonces, ¿cómo? Pues una forma, podríamos decir fácil y barata, sería la inclusión de principios de diseño accesible. Esto es algo que, por ejemplo, con las páginas web, desde su concepción, empezaron a entenderse como, oye, esta tecnología abre conocimiento, abre contenido a mucha gente, pero va a haber personas que por X condición no van a poder disfrutarlo, no van a poder acceder a ese contenido, pues puede ser por una discapacidad o puede ser, por ejemplo, por una barrera económica, que eso es algo que se ve mucho más en el caso de la inclusión. Sí. Es decir, estamos entendiendo la accesibilidad como todas aquellas barreras, ¿no?, que se interponen entre una persona y el poder tener acceso o el poder sentirte incluido dentro de los contenidos digitales o las experiencias de ocio, ¿no? Entonces, evidentemente, la barrera económica es algo palpable, evidente. Si tú no tienes dinero no te puedes comprar, pues yo qué sé, la última PlayStation y no puedes jugar a lo último de, no sé, Red Dead Redemption 3 cuando salga, ¿no? Entonces, está claro que cuando no tienes posibilidades económicas no tienes acceso a esas experiencias. Entonces, sí, efectivamente, o sea, podemos estar hablando de accesibilidad o incluso de falta de acceso a experiencias inclusivas, que es otra cosa, ahora lo hablamos, siempre que pues esto, los precios sean aquellos a los que el público pues no puede alcanzar, ¿no? Justo. Esto además con el tema de accesibilidad de personas con discapacidad es desgraciadamente una cosa bastante recurrente. Dentro de las grandes empresas y las iniciativas que ha habido, una muy interesante fue el tema de los mandos adaptados, o el Adaptative Controller, que en su momento presentó Xbox con Microsoft o Sony en PlayStation hace no tanto, vamos, un par de años, quiero recordar. Y esos son elementos muy interesantes, sin embargo son costosos. Hay iniciativas preciosas como Abel Gamers que ayudan a generar dispositivos o mandos, controladores accesibles para
distintas personas que necesitan eso, necesitan ese paso adicional, esa transformación. ¿Qué sucede? Que lo bueno de la accesibilidad, como decía antes, es que el diseño, o desde el diseño ya puedes ir haciendo algo. Claro, una empresa más pequeña, una empresa emprendedora, indie, que no tiene tantos recursos, ¿qué se puede plantear? Pues, hombre, desde el diseño, principios de diseño accesible en videojuegos que poco a poco han ido saliendo. El IGDA GASIG, por ejemplo, la división de accesibilidad del IGDA, sacó su libro blanco, sus 10 preguntas de cómo hacer más accesible un videojuego, cómo coger tu idea inicial y ya desde que la vas planteando, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿cómo comunico esta idea? ¿Cómo comunico esta información? Hay una técnica muy recurrente que se llama la técnica de los 2 canales, que es asegurarte que la información, sea la que sea, se transmita desde más de un canal. ¿Para qué? Pues porque si una persona no es capaz de percibir el sonido debidamente, pues de manera visual sea capaz de entender todo lo que está sucediendo, y de la misma manera, pues viceversa. Un ejemplo muy interesante de cómo se puede transmitir por más de un canal, o cómo algo, para hacerlo accesible, realmente con un pequeño cambio se logra, es el ejemplo del juego Among Us, que fue muy famoso allá en el 2020, que tenía un minijuego donde tú juntabas cables del mismo color. Ya está, ese era el juego. Sin embargo, ¿qué sucede? Vaya, tengo ceguera de color, tengo daltonismo. ¿Cómo puedo hacerlo? No lo veo bien. Fácil. Además del color, se añadió un símbolo diferente, una X, un triángulo, y ya está. Y con eso ya era accesible, con eso ya una persona que tuviera ceguera de color podía juntarlo. A veces son cambios muy sencillos, a veces incluso acaban sumando a la propia experiencia. Yo aquí, mira, esto es una pregunta que lanzo mucho a los alumnos. ¿Cuál es un medio de accesibilidad tan extendido que ya se nos ha olvidado que realmente empezó por accesibilidad? Los subtítulos. Eso es que es verdad. Sí. Es que los subtítulos, que ahora mismo los utilizamos para todo, incluso cuando estamos viendo algo en nuestra propia lengua, los ponemos a veces porque no se oye bien. Posiblemente a lo mejor hasta este vídeo tenga subtítulos, porque estamos tan acostumbrados, y sin embargo, ¿de dónde vienen? De la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, porque tenían lógica ahí. ¿Y qué ha pasado? Que hay gente que lo ha visto útil, hay gente que ve que es una mejora y se utiliza. Pues yo sí que pienso que muchas cuestiones poco a poco se van a ir normalizando. A día de hoy, por ejemplo, raro es el juego que no tenga un modo para daltónicos, por ejemplo, que no tenga la capacidad de cambiar el tamaño de las fuentes. Se está normalizando eso. Y es un progreso que poco a poco vamos a intentar integrar más. Cuando diseñemos puzzles, cuando diseñemos experiencias, cuando diseñemos, por ejemplo, avatares para personalización de personajes, la inclusión puede estar ahí. Es como muy difícil desde el punto de vista del diseñador pensar en, venga, voy a intentar introducir algún elemento que haga accesible mi juego, por ejemplo, ¿no? Y lo fácil es empezar a pensar en qué periféricos puedo estar usando y cómo introduzco esto en las mecánicas del juego y bla, bla, cuando a lo mejor es tan sencillo como introducir, pues esto, ¿lo quieres hacer más accesible? Unos subtítulos. ¿Quieres hacerlo más inclusivo? ¿No? En el sentido de que todos los colectivos, incluidos el LGTBIQ+, ¿no? Pues se puedan sentir representados dentro de tu juego. A lo mejor es tan sencillo como dejar elegir, esto el último Cyberpunk lo hizo, ¿no? Dejar elegir no solo que tu avatar sea aparentemente cis-hetero, por ejemplo, sino que tú elegías qué sexo podías tener o de cómo querías que se refirieran a ti a través de los pronombres, ¿no? Dentro del juego. Yo sé que esto es como súper complejo y por eso una empresa tan grande pues la puede implementar. Sí que cabe ponerse un poco en la piel de quienes lo van a jugar, ¿no? O sea, que efectivamente falta el poderte identificar o falta ese cariño en ocasiones a la hora de pensar en quién va a estar jugando mi juego. Es relativamente, como te digo, inconsciente, si quieres, el pensar que gente como tú va a jugar como tú, ¿no? Es que está en nosotros. Entonces, ¿todo esto lo tiene que asumir todo el equipo o hay una figura y una persona encargada en el desarrollo del videojuego?
Esto depende de la composición de los equipos de videojuegos. Es decir, pueden haber equipos que tengan un solo diseñador que hace de Chief Creative Officer, ¿no? Que se le llama como el director creativo, es el director de orquesta. Sin embargo, no tiene esta misma figura, no tiene por qué ser un rol, o sea, es un rol que no tiene por qué estar integrada solo en una persona, ¿no? Esto para empezar. Puede ser que el equipo colabore en el diseño. Puede ser que haya una sola figura, que sea el director creativo o la directora creativa, que sea quien ostenta la visión del proyecto y por lo tanto que trate de integrar todos esos elementos, ¿no? Dentro de tanto el discurso, la narrativa, la temática o la estética de los personajes, etcétera, ¿no? Es la mirada de todos finalmente la que se integra, ¿no? en el videojuego. Puede haber una sola medida de accesible e inclusiva, como puede ser que todo el conjunto de piezas del propio juego sean accesibles e inclusivas, ¿no? Entonces, es la mirada del equipo también la que pone la diferencia. Y viene a colación esto porque realmente cuando los equipos empiezan también de desarrollo y de diseño, empiezan a ser diversos, la mirada cambia. Tu mirada del mundo influye mucho en cómo tú luego estás diseñando las cosas o incluso para quién las estás diseñando. Claro. Fue muy bonito ver, vengo de la experiencia de montar un programa de preincubación de videojuegos, que significa que metes a personas a crear su primera idea de juego y luego esto se convertirá poco a poco en una empresa de videojuegos. Diseñábamos desde otra mirada para esa mirada. Diseñábamos juegos, por ejemplo, muy chill, muy tranquilos, ¿no? Porque las presiones, vamos a decir, de nuestro día a día son distintas o nos sentimos cargadas con muchas veces el cuidado de personas o de hogares, además del trabajo en casa, o sea, del trabajo fuera de casa, etcétera. Entonces, cuando nos poníamos a diseñar, no queríamos diseñar acción y aventura, queríamos tranquilidad, ¿sabes? Una mirada súper tranquila. Y eso es inclusión. Sí, sí. Diseñábamos personajes que no tenían género. O sea, qué necesidad, ¿no? Si puedes hacer algo, ya no estoy hablando de un personaje andrógino, podemos elegir entre hacer dinosaurios y cualquier otro tipo de... me sale character, el inglés. Ser antropomórfico, por ejemplo. Eso, ser antropomórfico, porque que no necesariamente se identifica ni con un género ni con el otro, pues bien, así todos o todes tenemos cabida, ¿no? Es que al final es un trabajo un poco de todos. El diseño, a pesar de que esté muy estructurado y haya partes, pues, los programadores, los artistas, un buen juego acaba surgiendo de pequeñas ideas, de pequeños momentos de brillantez, de que de repente alguien te diga, pero oye, ¿y esto? Si lo hacemos de esta manera, y dices, ahí va. Es un momento colaborativo, al final el videojuego es muy transversal, se tocan muchas disciplinas muy diversas y muy diferentes. En algún proyecto que he podido trabajar de accesibilidad, por ejemplo, es que a medida que el equipo se va enterando más de cómo se logra la accesibilidad, de cómo puedes, por ejemplo, desenfocar el sonido, la imagen, para que pueda ser percibido de manera más nítida, poco a poco es el propio equipo el que va autorregulándose, el que de repente empieza a decir, uy, espérate, me acabo de dar cuenta que lo que os he mandado no se escucha bien, uy, espera, he visto que he puesto mucha información en pantalla y puede producir agobio, vamos a reducir. Y esa mentalidad es algo que lo puede llevar una persona, sí, pero si más personas lo tienen, con mayor probabilidad lo que llegue al jugador final va a estar más curado, va a estar más pulido, se va a presentar con más conciencia, bueno, porque al final es eso, se juntan muchas conciencias. Y por mucho que seamos personas diversas y creativas, lo has dicho tú, Sandra, y me parece muy cierto, no damos a todo, y damos a todo siempre. Y la riqueza que podemos presentar en un videojuego como medio interactivo es, pues, mira, haz lo que quieras. Es verdad que a lo mejor no te voy a dejar que cocines y que desuelles los monstruos, pero sí te puedo dejar que elijas un arma u otra. Y eso va a hacer que tú como jugador te sientas
pues más a gusto, porque no eres una persona a lo mejor muy de cuerpo a cuerpo, por ejemplo, decirlo como una mecánica, y entonces prefieres otro estilo de juego. Los RPGs lo manejan mucho, juegos de gestión de recursos también. Cada vez, por ejemplo, muchos juegos están hablando o introducen variables como la felicidad, variables como la calma, la presión social, porque cada vez el discurso va ampliándose y va cubriendo más de la realidad. Los juegos llevan siendo un reflejo de la realidad desde el comienzo. Desde que el primer juego de todos, que lo digo de broma a los alumnos, es el pilla-pilla, solo que el primer pilla-pilla que hubo, el que pillaba era un dientes de sable y si te pillaba estaba bastante fastidiado en ese momento. Pero bueno, pilla-pilla como base. Entonces, los videojuegos te van trayendo elementos de la realidad con otros códigos, con otras posibilidades, y qué bonito es poder ofrecer a veces esa variedad que no podemos vivir en nuestro día a día. Y, por supuesto, acercarlo a personas que de otra manera no podrían. De los mejores ejemplos, el premio al juego de mejor accesibilidad de 2023 de los Game Awards fue un momento que fue histórico, fue increíble. ¿Por qué? Porque el objetivo fue conseguir que un juego que se asemejaba mucho a la simulación de conducción pudiera ser jugado por una persona con ceguera. Eso es impresionante. O sea, eso es permitir a personas que en el día a día no van a poder conducir tener una experiencia semejante a la que es conducir. ¿Cómo se hizo? Perdona, que no... Pues se hizo con sistemas sonoros que le iban indicando cuando estaba en el centro de la pista, de modo que sabían cuando se estaban acercando a un límite o a otro, de modo que podían ir ajustando. Y luego una medida que a mí me pareció espectacular es avisando del tipo de curva que venía con el lenguaje que se utilizaba en las propias carreras. O sea, con un lenguaje real. O sea, que han introducido de manera diegética dentro de la narrativa una forma de explicárselo y de no sacar de la inmersión, de la experiencia inmersiva. Que por supuesto es verdad que esos pitiditos adicionales, bueno, pero es que a veces sacrificas un poco y lo que ganas a cambio merece completamente la pena. Y esto, ya os digo, yo en 2023, cuando salieron las nominaciones, yo no tuve dudas. Yo no tuve dudas con mi voto. Al final no es más que darle una vuelta de rosca, ¿no? Un poco más de creatividad a la hora de... Yo hablo mucho de pensamiento lateral, muchísimo de pensamiento lateral, porque la mecánica, tú como diseñador quieres transmitir algún mensaje. Entonces, no cambies eso, no lo cambies, pero intenta repensar cómo mostrarlo. Al igual que, por ejemplo, muchos juegos, es un juego en el que un personaje principal pues es un niño, pues oye, no le dejes hacer cosas que no sean de niño, déjale que sea niño. Deja que el jugador pueda ser niño a través de nuestro personaje principal. Si quieres mostrar los horrores de la guerra, muéstralo. Muestra personajes que sufren, muestra personajes que quedan enfermos. Estoy pensando en This War of Mine, por ejemplo, que es un juego espectacular de crítica social y de crítica a la guerra. Pues ahí tienes mecánicas, tienes sucesos, eventos, diálogos desgarradores, porque es lo que cuadra en esta situación. Tienes que mostrar sufrimiento. Y el sonido de fondo no es una música divertida, no, son bombas estallando, por ejemplo. Y eso a nivel narrativo es lo que toca. Sandra, ¿algún proyecto importante en el que la accesibilidad y la inclusión haya sido clave? Recuerdo un juego dentro de Power Up Plus, lo que era la incubadora de videojuegos con perspectiva de género, que lo sigue siendo, pero ya no la llevo yo, y que indirectamente participé, aunque no fuera en el propio diseño. Consistía en un juego en el que tú eras una persona no binaria que programaba videojuegos. Entonces tú te levantabas por la mañana y te enfrentabas a todas las vicisitudes de la vida en las que se encuentra una persona que no vive en un entorno precisamente a través del que se le entienda y se le incluya de manera natural Entonces, había una barrita de autoconfianza, ¿no? Y tú lo que tenías que estar luchando todo el día era por rellenar esa barrita en cada cosita que hacías, ¿no? Desde que te despertabas por la mañana y te tenías que dar
ánimo suficiente, ¿no? Como para enfocar el día, hasta pues consultar redes sociales, lo que hacemos todos cada día, que es como agua, ¿no? Que sencillamente lo miras y ya está, y como cada vez que esta persona está mirando algo en redes, la autoestima disminuye, pues porque se encuentra mucho contenido muy homófobo, por ejemplo, o transfobo dentro de redes, ¿no? Entonces, ese topic, o sea, lo que tú estás explicando a través del videojuego, comprende también lo que decíamos, tu mirada del mundo, ¿no? O sea, este juego en concreto es como un empathy game, ¿no? Sí que estás intentando que el jugador o la jugadora que está jugando empatice con tu situación vital, pero te está contando algo a través de mecánicas súper sencillas y tiene una capacidad de hacerte precisamente, ¿no? Poner el pelo de punta, ¿no? Empatizar con alguien cuya vida, desde levantarse de la cama, puede ser muchísimo más complicada que la tuya, es no solo inclusivo, importante y relevante para la vida de las personas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, a través del diseño, por ejemplo, narrativo, se puede apostar por explicar cosas diferentes, y esto solo sucede muchas veces cuando, lo que comentábamos también, te formas parte de un equipo en donde no le importa contar cosas diferentes o desde una perspectiva distinta. Y se me ocurre un videojuego que fue me parece significativo alrededor del consentimiento, que es The Last Guardian. The Last Guardian, el monstruo grande que tú manejas, como niño, tú eres un niño y te tienes que hacer amigo, vamos a decir, de una especie de pájaro... de Trico, creo recordar que se llamaba. Sí. Pues la cuestión es que Trico no se deja. O sea, Trico es un animal. Trico, igual con gato, ahora viene y se remolonea y quiere, y al segundo 2 te gira la cara y no le apetece. Y tú tienes que poder leer, ser capaz de leer como jugador, tienes que ser capaz de leer cuando sí y cuando no. O provocar que sí, pero no desde la imposición, ¿no? Sino desde el vamos a ver cómo reacciona, cómo quiere, y a ser amigos. Fíjate, y es un juego que no precisamente tenía una mirada LGTBIQ+, sino estaba abordando un tema que realmente nos importa a este tipo de colectivos. ¿Qué técnicas narrativas pueden hacer el juego más inclusivo y más accesible? A través de la narrativa, muchas de las mecánicas cogen un sentido que va más allá de la propia acción. O sea, el hecho de que tú, pues por ejemplo, en el caso de Last Guardian, le des comida, va más allá. Es una pura cuestión, efectivamente, de la búsqueda de la amistad, por ejemplo. El hecho de que, por ejemplo, en algunos juegos, por darle un regalo a otra persona, la otra persona te coja cariño, es un... pues hombre, si lo codificamos es simplemente que una barrita, el número amistad, pasa de 2 a 4, pero tú le añades un corazón. Y ahí, pues mira, narrativamente lo entiendo de una forma mucho más cercana a mi propia experiencia. Y todo eso, ¿qué va logrando? Que el impacto emocional sea mucho mayor. Cuando entonces llegamos a la accesibilidad y lo que queremos es que una persona entre dentro de ese mensaje, que le llegue, técnicas, pues hemos mencionado antes los 2 canales, para asegurarnos de que la información llega sí o sí. Y a mí hay una que me encanta, que admito que desde que empecé a investigar es de mis favoritas, que es la técnica la mano amiga. La mano amiga no deja de ser un... ¿y si mi jugador no puede? ¿Y si cualquiera de los jugadores se plantea en algún momento una dificultad que no sabe? Como diseñadores no vamos a estar ahí siempre. ¿Cómo les cuidamos? La mano amiga lo que plantea es eso, una mano, a veces invisible, a veces no, a veces evidente, otras veces disimulada, que te pueda ayudar. Entonces, pues un ejemplo muy tradicional es el de
Los juegos Uncharted, pues cuando de repente uno de los personajes le dice al protagonista, oye, ¿has pensado en mover esta palanca? Cosas así. O a veces cuando un personaje se pone a hablar consigo mismo con la solución posible. A lo mejor no he mirado lo suficiente el diario, que es algo que hacemos todos. O sea, es una cosa normal. A todos nos ha pasado hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, entonces, ese tipo de cuestiones empiezan a introducir el concepto de la mano amiga. Pero es que a través de ahí puedes introducir muchas cosas. Puedes introducir personajes que de manera diegética te apoyen. Puedes introducir acciones que tengan sentido en ese universo. Pues hombre, yo de propuestas que he hecho, aunque fueran como sueños locos, cualquier universo sci-fi, puedes crear una criaturita, con robots puedes crear una inteligencia artificial que te esté ayudando a entender el mundo que te rodea. Y así, de manera diegética, lo introduces. ¿El qué? Pues avisos a veces de algo que no te enterarías de otra manera. El juego Blind Legend, que es un juego puramente accesible para personas con discapacidad visual, por ejemplo, es la hija del protagonista la que le describe los entornos, la que le va indicando por dónde tiene que moverse, y todo tiene un sentido diegético, porque está hablando con su padre y su padre es ciego. Entonces, ahí te lo están justificando. Pero con cambiar un poquito de código, el diálogo podría ser diferente y mostrártelo de otra manera o incluirte. Pues que tu personaje fuera, pues por ejemplo, que no tuviera ceguera, simple y llanamente necesita esa guía por alguna otra razón. Y de forma narrativa puedes introducir los cambios. No toda narrativa vale para todas las mecánicas, pero es verdad que con narrativa se puede hacer magia maravillosa. Porque anda que no ha pasado juegos que se han hecho enteros y que de repente hay socorro, lo siento, es que, lo siento, los alumnos, ¿vale? Pasan cosas en clase. Pero que llega, se termina el juego y de repente no hay historia. Y de repente a alguien se le ocurre que, oye, ¿cómo molaría que esto contara una historia? Y ejemplos, unos cuantos de diseñadores narrativos que han sido llamados con el juego ya hecho y le han dotado de narrativa, dándoles una belleza adicional, un significado adicional. Porque qué bonito cuando pues resolver un puzzle no es solo resolver un puzzle, sino ayudar a una persona a superar un trauma, como pasa en Gris, por ejemplo, por poner un ejemplo. Estoy jugando a Gris. Ah, sí. Pues tengo que darte una recomendación, que por desgracia ya no la vas a cumplir, pero si puedes, Gris, pásatelo de una sola tacada. O sea, empieza y termínalo, del mismo día si puedes. Es la mejor recomendación que puedo dar. Has nombrado la IA. ¿La IA está ayudando o herramientas de IA están ayudando en la narrativa? Hombre, a ver, es que si nos ponemos a hablar, esto además lo habrán visto muchísimo por redes sociales porque los streamers lo han utilizado en alguna ocasión. Salió una IA que te permitía hablar con los personajes de Skyrim. Entonces tú hablabas con ellos de viva voz, la IA lo procesaba y se inventaba las respuestas. Curiosamente, al parecer la IA era un poco violenta. Las respuestas casi siempre de la IA eran un poco hacia la violencia o hacia la confrontación. Pero bueno, ahí tenemos una vía más. Pues hombre, a mí me consta que, por ejemplo, para el desarrollo de concept en interfaces o en imágenes también se ha utilizado. Es decir, desde el punto de vista en el videojuego, la IA está integrada desde hace un montón de años. Hombre, además. La IA son los enemigos que aprenden de ti mientras estás batallando con ellos, esos son IAs. O sea, realmente ya llevábamos un camino hecho. Es que no es tan nuevo. Lo que sí es nuevo es cómo las vamos a utilizar, o sea, cómo las vamos a utilizar si se están integrando, como dices tú, en procesos de diseño, ¿no? Afortunadamente, creo que de momento el componente humano es indispensable. La IA no deja de ser algo que aprende justamente a rebufo de lo que existe, de lo que está inventado. Y que necesita también el input original y Eso la corrección posterior en muchísimos casos. Y por lo tanto, como herramienta, ¿no? Para el diseño, fantástico, pero la mente humana tiene que ser, sigue siendo necesaria para los trabajos creativos, ¿no? Con lo cual nos estamos dando fuerte contra el uso de la IA en el ámbito de la educación, en este sentido, porque chavales que están aprendiendo a diseñar, que es una de las
procesos cognitivos más difíciles de aprender, cuidado. O sea, uno aprende, por ejemplo, a repetir, a mimetizar muchísimo antes que a crear, ¿no? O sea, después a analizar, buscar referencias, a hacer conexiones, etcétera. Pero la cúspide de esa pirámide, lo más difícil de hacer que tiene el cerebro es crear él solo. Entonces, nos estamos encontrando con verdadera dificultad para crear, o sea, para crearlos, ¿no? Para educar a diseñadores que desarrollen esas capacidades cognitivas por ellos mismos, ellos solos, porque se valen de las inteligencias artificiales justamente para esos procesos creativos. Está siendo un poco complejo. Entonces sí, que los videojuegos hemos tenido ya desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora esa funcionalidad ha aumentado en algunos aspectos, se ha liberado la creatividad. Yo creo que sobre todo la capacidad de creación propia, o sea, de nutrirse de toda esa base de datos, que no nos vamos a meter ahí, pero de nutrirse de ahí para intentar elaborar, proponer. Solo que esperamos que algún día la IA se acuerde que los seres humanos tienen 5 dedos y no 6 u 8 o solo 2, pero bueno, eso ya es una cuestión a enseñarle más adelante. ¿Qué papel tendría que tener las grandes tecnológicas como Microsoft o Sony que están implementando en temas de accesibilidad y de inclusión en sus plataformas? ¿Que las grandes tecnológicas, qué responsabilidad tendrían que tener en todo esto? Hombre, a ver, es que si buscamos la palabrita mágica, responsabilidad social corporativa, eso tiene que estar ahí. O sea, tienen que estar ahí, tienen que ser ejemplo. El problema es cuando la responsabilidad social corporativa es un parche que tú le pones a un comportamiento no ético en todo el resto, vamos a decir, de aspectos de tu actividad económica. Pero si realmente está, no sé, como bien traída la responsabilidad social corporativa, precisamente es un mecanismo que ayuda a que todo tenga un sentido, una coherencia. Sí, es sobre todo también el esforzarse por intentar dar lugar a ello, al diseño accesible. Pues, por ejemplo, has mencionado... Hemos mencionado muchas empresas, pero Microsoft es posiblemente de las empresas que más ha invertido en la accesibilidad en videojuegos, pero con diferencia, o sea, no hay comparación. Ellos fueron de los primeros y con tuvieron Xbox, ¿no? la Xbox, por ejemplo, salió el modo copiloto, que es un bombazo para la accesibilidad, pero precioso además. Luego crearon el primer Adaptive Controller, cuya idea era también muy bonita, era simplemente dar la opción de que se pudiera jugar de manera diferente, y luego ha ido invirtiendo toda la parte, por ejemplo, educativa con Minecraft, que ha desarrollado también Microsoft. Eso es fantástico, es que es fantástico. Luego, ¿qué más ha ido pasando? Que estudios han ido desarrollando prácticas accesibles. El modo de alto contraste de Naughty Dog fue espectacular. El sistema de conducción que he mencionado previamente del Forza Motorsport 11, si mal no recuerdo, al final es sentar ejemplos de que se puede y no pasa nada, no se pierde de otras experiencias, se puede permitir. Otra experiencia preciosísima es el Assist Mode del Celeste, que de verdad, literalmente te hace que se rompa las mecánicas centrales del juego. ¿Por qué? Porque la creadora quería que se terminara el juego. Ya está. Sí, el juego es difícil, y lo es, de verdad. Si lo juegas sin cambiar nada es complicado, pero lo bonito es que quien quiera sufrirlo lo sufra. Como yo. Es que esto también se abrió otro melón respecto a la de la accesibilidad, porque dentro del ámbito del videojuego, precisamente el hacer inalcanzable un videojuego a nivel de dificultad motora está ahí muchas veces por diseño, ¿no? O sea, que tú por diseño decides que tu juego sea hiperdifícil y que ahí está la gracia, ¿no? Justo. Entonces, lo que nos sucede a quienes, como en mi caso, pedíamos videojuegos cuando éramos chicos y chicas y nos traían cocinitas y muñecas para Navidad, hemos desarrollado la capacidad psicomotriz en relación al videojuego muy tarde, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no soy capaz de jugar a muchos juegos porque no la tengo desarrollada y yo a mi edad adulta soy ya incapaz de desarrollarla más, ¿sabes? Entonces,
justamente poner el nivel de dificultad o adaptar el juego para que tenga 2 niveles de dificultad o el o por ejemplo, modo... cambiar mecánica. El modo Assist Mode de Celeste te Assist permitía Mode. tener que el juego fuera más lento. Unos cambios que rompían el juego, pero como se vendió y como se sigue vendiendo con cuestión de accesibilidad, son opciones. No tienes que activarlas si no quieres, pero pues ya digo, la diseñadora dijo, no, es que quiero que la gente termine, quiero que la gente viva este viaje de principio a fin y quiero que lleguen al final y quiero que viva la historia y que escalen la montaña, porque al final es todo un mensaje de superación, mensaje más de la propia diseñadora y, joder, Esto en el fondo en las comunidades recibe como mucho hate, ¿no? Pero bueno, haters gonna hate, o sea, no esto no es algo que se pueda que se pueda evitar siquiera. Pero precisamente un poco defendiendo de nuevo la postura del diseñador o la diseñadora, ¿no? Es una opción consciente que se toma a la hora de diseñar un juego. O sea, ¿para quién estás diseñando? Es que en otros medios habla mucho Scorsese y algunos otros directores de cine, por supuesto cine de autor y todo ese tema, pero es que un videojuego lo tiene que jugar alguien. Es que el juego sin jugador no es nada. El juego necesita de la interacción, es una parte intrínseca y fundamental de la experiencia del juego, el jugador. Entonces mientras que en otros medios podríamos ser como más sibaritas, más especialitos y decir no, tu visión y tal. En el videojuego lo puedes hacer, pero no te puedes olvidar del jugador, porque sin jugador no somos nada. Y estoy hablando no solamente de videojuegos, sino también juegos de mesa. O sea, un juego de mesa, si no hay alguien que lo saca, pone las fichas y tal, el juego de mesa se queda en la caja. Y se acabó. Y no se juega. Entonces, esa necesidad, esa interacción, necesitamos a los jugadores, necesitamos pensar en ellos. Y las empresas van a dar ejemplo. Las empresas van a hacer una inversión que de otra manera es más complicada, a lo mejor para estudios más pequeños. Las empresas pueden abrir muchísimo camino, pues por ejemplo, que también comentábamos, el motor de desarrollo de videojuegos Unity, hasta hace no mucho, y digo no mucho, creo que el 23, no daba facilidades para poder ser accesible para lectores de pantalla en teléfono. Ahora sí, ahora se pueden hacer juegos con muchísima mayor facilidad para que un lector de pantalla detecte las cuestiones, te ayuden, tenga interfaz propia. Es verdad que Unity y Unreal, los dos tienen plugins para ayudar a crear un modo para daltónicos. Entonces, hace falta ayuda de todas partes. Tampoco cabe olvidarse de que las grandes corporaciones invierten donde saben que va a funcionar. Es decir, hay una cuestión que es el riesgo de inversión. Tú puedes estar haciendo un juego chiquitito así que cueste muy poco dinero, pero que el dinero que tú estás invirtiendo, como es tan innovador, tenga un alto riesgo de inversión. Y una gran corporación puede estar invirtiendo millones en crear un videojuego súper grande y caro, pero el riesgo de inversión es mínimo porque está probado en mercado, que eso va a funcionar, porque es una saga y por lo tanto tú ya sabes que eso funciona, cuando ya sabes que eso se va a vender, ¿no? Entonces, sí que, no sé, por observación, reconozco que ha tenido que haber un cambio por parte de cómo los propios diseñadores o los colectivos, las comunidades han ido cambiando y la demanda que iban teniendo para que grandes corporaciones empezasen a invertir también en accesibilidad e inclusión, ¿no? O sea, que no cabe tampoco olvidar que muchas veces esto es un diálogo entre el que consume y el que produce, ¿no? Entonces no estoy responsabilizando evidentemente a los consumidores, ni mucho menos de la responsabilidad que evidentemente las empresas tienen para con sus productos. Pero sí que muchas veces se nos olvida eso, que si no hay una voz, vamos a decir, a la contra, mientras aquello se siga consumiendo, ¿no? Es como las empresas siguen produciendo. Sí, y es que además eso creo que hay que dar las gracias a las redes sociales e Internet por esto. Yo creo que fue a mediados de la década pasada, sí, cuando empezaron a salir cuentas en diferentes redes sociales donde estaban los encargados de accesibilidad de grandes empresas.
Y eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Porque pues veías que eran gente que estaban preocupados, además hacían posts especializados, pues, mirad esto, mirad la accesibilidad que tenemos en este juego. Entonces, poco a poco eso empieza a visibilizarse. Luego empiezan a generarse, me sale advocates, perdón, pero perfiles de personas especializadas hablando de ese tema, no vinculadas a las empresas, pero sí... Evangelizan, ¿no? Sí, evangelizando y hablando sobre el tema y formando y estableciéndose como pequeños iconos, o sea, como pequeños iconos de, oye, yo soy una persona con esta discapacidad, soy una persona con esta dolencia y poco a poco, pues por ejemplo, las conferencias internacionales pues, se filman y se cuelgan en internet y así ha sido un trabajo también de hormiguita de poco a poco y así las empresas, por ejemplo, han visto que había ese interés. Luego también la sociedad ayuda mucho. Hay una encuesta que habla sobre la situación de la discapacidad aquí en España, se llama La Edad, y en la de 2020 preguntaron si la gente quería jugar a videojuegos. Y eso fue un momento precioso, porque por fin entre el listado de cosas que se podían hacer o que podía la gente querer hacer, estaban los videojuegos. Entonces, es un empuje desde muchos lados. La aceptación del videojuego actual no es como la de antes, las empresas van viendo que merece la pena, hay comunidades. La primera vez que investigué, yo encontré comunidades de personas en Facebook, grupos que se hacían guías propias de cómo pasarse a niveles específicos o cómo instalarse los juegos, porque a veces la dificultad está hasta en la propia instalación. Y era la mejor manera de ponerte en contacto con personas que tuvieran, pues en mi caso, por ejemplo, discapacidad visual en ese momento y más adelante, pues poder también trabajar con ellos, encuestas, trabajar en mejorar el diseño accesible e inclusivo pasa por muchísimas manos y es un esfuerzo conjunto que por supuesto nosotros, también por hablar, estamos fomentando y formando, porque a todo nuestro alumnado les tenemos, no diseñes un puzzle solo de colores, piensa formas, piensa otra manera, cómo lo cuentas desde otra perspectiva, pero es un trabajo poco a poco. Lo bueno, que van a ir saliendo nuevas generaciones de diseñadores y de creadores con esto en mente, que formarán a otros y la voz sí. va corriendo. Poco a poco, un trabajo que vais haciendo y que me gustaría saber cuál es vuestra visión de aquí a 5 años, este 2030 que lo tenemos a las puertas. Sí, yo creo que como estábamos comentando, que las tornas empiezan a girar, ¿no? que se empiezan a mover muchos actores y desde muchos distintos lugares para que todo tome una forma distinta, si quieres. Vemos que las nuevas generaciones que entran vienen con otra perspectiva, con las gafas moradas puestas y con muchísimas ganas de aprender sobre nuevas formas de diseño y o sea que sí que tenemos como mucha fe en que en los próximos años las tornas cambien, también porque desde las instituciones como desde Universidad de UNED se hace un esfuerzo consciente en que todo esto también vaya cambiando con el tiempo. La verdad es que estoy completamente de acuerdo y es que ya no solamente eso, los videojuegos ya han demostrado su solidez como industria, ya han demostrado que van a ser pioneros de las nuevas tecnologías y que se van a utilizar a veces como conejillos de indias o como excusa para poder innovar. Entonces, de aquí al futuro, pues hombre, la inclusión tiene que seguir desarrollándose, la accesibilidad tiene que seguir asentando y espero que cimentando nuevas técnicas que ayuden a más y más personas a poder disfrutar no solamente de contenidos interactivos, sino de contenidos tradicionales como pues eso, televisión, cine y demás. Lo que podemos esperar es sorpresas, muchas sorpresas. De repente a alguien se le ocurrirá alguna nueva forma de aplicar la IA, a alguien se le ocurrirá una nueva forma de presentar un sistema adaptativo de aplicaciones para que pues, si una persona tiene un tipo de dificultad, pues esas aplicaciones lo detecten y cambien su interfaz para adaptarse a los usuarios, que es una cosa que escribí hace años y que sigo esperando que llegue. Hombre, es que es lo bonito de la academia, que podemos investigar. Hombre, que busquen mi artículo. Pero que al final lo bueno es que nosotros vamos a estar
pues por un lado viéndolo a través de la industria, pero también a través de la academia y a través de unos alumnos que se van a desarrollar, que van a salir fuera. Entonces, yo creo que el futuro es esperanzador. Habrá que ir enfrentándose a las quimeras que nos lleguen año tras año. A mí lo que me habéis recordado es que el juego es motor clave en la enseñanza. Así que con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Sandra, y espero veros muy pronto pues en alguna otra sesión que podamos hacer en este maravilloso lugar que es la Universidad Euneiz, en medio de el pasillo que ahora mismo se está tornando, que ahora es la hora de salir, Sí. como podemos oír, que ya están todos los chavales saliendo. Nos toca ahora a rápido. nosotros, al parecer. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Gracias. Muchas gracias.